casi permanentemente. Yo digo que cuando uno construye, piensa una instancia evaluativa, está poniendo en juego cuestiones que tienen que ver con algo tan complejo como es la construcción del saber y del conocimiento. ¿Sí? Si yo armo y diseño una prueba determinada, prueba en términos muy amplios, ¿sí? Muy amplios, interrogo a los alumnos, armo una experiencia, digamos, de investigación, en el trasfondo de esto va a haber una manera particular de relación con el saber. Cuando Rafael, hoy a la mañana, en uno de los casos, insistía, por ejemplo, en que le decían el JTP, ¿se acuerdan? Que tenía que ser muy cuidadoso y muy preciso en el manejo que están haciendo los estudiantes de los conceptos. Y también le decía el vocabulario técnico, el vocabulario específico de la disciplina. Ahí se están metiendo cuestiones fuertemente epistemológicas, porque si eso es lo que él valora y va a puntear y le preocupa, y si no, porque era esa materia base, ¿se acuerdan? Si eso no está dado, él considera que la materia y la disciplina no se está aprendiendo. ¿Y qué tiene que ver esto del manejo del vocabulario particular, específico de ese campo? Empecemos con taller. Ustedes también, seguramente, en sus cátedras, ¿sí? Pertenencia. A ver, amigo a eso. Pertenencia a la especialidad, a la carrera, a las materias. Algo que Bourdieu diría un signo de distinción, pero no de distinción jerárquica, de que distingue, en ese sentido, ¿sí? Que distingue a los que pertenecen a ese grupo y están especializándose ahí. Es una manera comunicacional. A ver, bien, hay una razón. ¿Quiénes más quieren opinar sobre? Porque seguro que lo están haciendo en sus cátedras. A ver. Nosotros tenemos términos de orientación para evitar el acá, allá. A ver. Al costado, o sea, donde me duele, o sea, si le tenés que decir a un médico dónde tiene el dolor el paciente, yo qué sé, no le puede decir acá por teléfono, entonces le dice en la fosa ilíaca derecha, por ejemplo. O sea, términos de orientación. Especifican un punto en el cual. Claro. Pero, y que ustedes consideran, ¿sí?, que son importantes para evitar palabras que no corresponden a la materia. O para favorecer el vocabulario específico. Claro. Para favorecer, ¿me perdí? El vocabulario específico. Claro, pero yo vuelvo a preguntar, ¿por qué es importante favorecer el vocabulario específico? Los incursionás dentro de lo que es la técnica de tu materia, por la comprensión de La los comprensión de los términos. Bien. de lo que se de referencia, Los del términos de contenido de referencia. referencia. Bien, Tú lo sabes. bien, hay, por un lado, facilitar el ingreso a los textos que van a usar, y hay como digamos, un piso, ¿sí?, que permite esa comunicación. Ustedes saben que a los alumnos hay vocabularios específicos que les cuesta muchísimo, porque no son de uso común, y en algunos casos van a contrapelo el sentido común, ¿sí? Van a contrapelo, entonces hay que deconstruir el sentido común para poder instalar el otro término que corresponde. Pero todavía no me convence. A ver, ¿qué más? A nosotros nos hace falta, digamos, para siempre la idea de contextualizar. Si un término no aparece, o sea, en un determinado tiempo histórico, sobre todo lo que trabajamos en muchos términos de didáctica y pedagogía,
que depende de los autores donde uno se posiciona. Entonces salimos con que son polisémicos, pero bueno, ubicarlos temporalmente es importante a veces para tener un sentido compartido. O sea que en el caso tuyo, el uso de determinado palabra, concepto, remite a un enfoque, a un momento de la construcción histórica del campo, ¿sí? En ese lugar. ¿Qué más? Porque yo me pongo en el lugar de los alumnos, pero si yo lo entiendo, ¿sí? Y yo se lo digo con mis palabras, ¿sí? Insisto, convénzanme más. Para mí es un consenso en la materia, decir que esta palabra Claro, pero bueno, es un consenso, pero desde el punto de vista de la disciplina y del aprendizaje. Ella entiende de lo que la cosa es. Bueno, pero en ese caso es la idea que él tiene y no es la, digamos, incorporación de la palabra clave del vocabulario técnico, digamos, que hemos incorporado y creemos los que hemos transitado en ese campo, que si no se dice así, no está bien del todo. Es una manera de... Con la jerarquización del profesional, y no formando un profesional, no lo puede decir de cualquier manera. No lo puede decir, es decir, otra vez, y ato también con lo que decía ayer el colega, ¿sí? Que tiene que ver con esto que dice Bourdieu de la distinción, que hay algo que se está jugando en determinados campos que tiene que ver con ese algo, con un poder en disputa, y aquellos que logran tener algo que los diferencie de los otros son los que en ese campo tienen más poder. Por ejemplo, podría ser diferenciar a un médico de una enfermera o a un médico de un idóneo, o a médicos entre médicos. Está bien, pero son como resultantes de otro tipo que no me aclaran del todo, ¿sí? Hasta qué punto el uso de ese vocabulario técnico permite una mejor apropiación y conocimiento de esa disciplina. Al interactuar con la comunidad científica es preparatorio en ese sentido. Sea universal. Bueno, a ver, empezamos con la punta que decíamos hoy, la posibilidad de lecturas de determinado tipo, la comprensión de determinados textos, ¿sí? El interactuar con la comunidad científica de un modo que la comunidad científica comprenda. Yo ahí empiezo a aceptar un poco más, ¿sí? Porque es cierto que cada disciplina tiene su propio vocabulario y que al haberlo acuñado, la definición y la comunicación para los que participan de eso tiene un grado de precisión mucho mayor que cuando uno utiliza un lenguaje de aproximación, digamos, ¿sí? Es usando un vocabulario cercano, pero no totalmente. De todos modos, digo que en estas circunstancias una buena evaluación debería chequear hasta qué punto el uso de ese vocabulario es un uso comprensivo del vocabulario. Es decir, en ese punto me quiero parar, porque es posible que aparezcan pseudo formulaciones que, como están dichas en determinado lenguaje, da la impresión de una comprensión del tema que estamos hablando. ¿Sí? Por hablar difícil, ¿sí? Claro, y sí. Es decir, algunos que hablan es difícil para que piensen. los alumnos aprenden rápidamente las chinches de los docentes, muy rápidamente, y saben que determinados docentes, si le plantean 3 o 4 términos de los que suele usar frecuentemente en clase, es como que tiene un puntito y un pasito agregado.
puedan repetir frases y palabras y no estamos seguros si están comprendiendo realmente qué cosas. Entonces digo, creo que esta cuestión que tiene que ver con este punto nos remite a otra vez a una cuestión, digamos, epistemológica que nos ubica en ese lugar de cuál es la relación con el conocimiento. Porque puede haber pseudos conocimientos enmascarados en lenguajes, ¿no es cierto?, que usan una terminología que es la propia de una disciplina, de una especialización, de un campo, y en realidad el grado de comprensión profunda de eso no está. Entonces, vale abrir el lenguaje técnico para poder investigar esas cosas. Creo que hay una cuestión, una pregunta que tiene que ver con lo segundo que pongo aquí, es: ¿enseño lo que evalúo o evalúo lo que es? A ver, parece un trabalengua, enseño lo... Ah, no, pero está mal escrito. Evalúo lo que enseño. Claro, está mal escrito. Claro. ¿O evalúo lo que es? O evalúo lo que es. No, lo que enseño. Lo que enseña. ¿Enseño lo que evalúo o evalúo lo que Debería enseño? evaluar. Bueno, esa es una y la otra puede ser la otra formulación. ¿Por qué lo planteo? Muchas veces lo que enseñamos en nuestra convicción parecería que tiene un grado de fuerza y de realidad muy grande y pasa a ser lo que es. Es eso que es, esa cosa que intentamos aprender dentro de las evaluaciones, es una de las posibilidades que tiene ese campo disciplinar o ese tema, porque está mediado por la forma en que lo evalué, la carrera, todo lo que veníamos viendo. Pero resulta que puede haber otras formas, ¿sí?, de encarar, de tomar, de considerar la construcción de ese tema. De hecho, varios docentes pueden serlo de distinta manera, ¿sí? Entonces digo, cuando yo creo que lo que estoy enseñando es lo que es, tiene un grado absoluto de validez y de realidad, que no caben otras posibilidades, y voy a evaluar eso, estoy cosificando el proceso de relación con el conocimiento, creyendo, ¿sí?, que realmente es esa posibilidad única. Lo que me parece que me importa en este caso es que nos preguntemos sobre eso a fin de poder abrir esa posibilidad a que en realidad, como decíamos ayer, hay una fuerte relación entre la enseñanza y la evaluación, ¿sí?, y que tengamos cuidado de hacer la inversión y evaluar solamente y enseñar solamente lo que va a ser evaluado, pero también creer que eso que estoy evaluando y enseñando es la única posibilidad de trabajo con ese tema y con ese conocimiento. Hay una manera bastante interesante, ¿sí?, de abrir esta cuestión, porque nosotros cuando enseñamos, cuando enseñamos y desarrollamos un tema, mostramos un modo de trabajar el tema. Los alumnos creen que ese es el modo y tienden, ¿sí?, a intentar reproducir ese modo de trabajar. A mí me preocupa el tema porque marcamos en una sola línea ese modo de relación con el conocimiento.
¿Cómo hacer? Me he preguntado miles de veces, para mostrarles que de verdad hay otras posibilidades, hay otras formas de encarar y de trabajar el tema, y que es posible, ¿sí?, cuando lleguemos a las evaluaciones, también trabajarlo de otra manera. Una de las formas, que tiene que ver con la transparencia anterior, es comentarles a los estudiantes cómo construimos esa clase. ¿Desde qué lugar? ¿Qué preguntas nos hicimos para armar esa clase? ¿Sí? ¿A qué recurrimos? ¿A qué textos? ¿Cuáles eran nuestros ejes centrales? ¿Qué nos preocupaba respecto a ese tema? ¿Qué ideas se nos ocurrieron alternativas que desechamos? Si les contamos eso, estamos contando que nuestra clase de hoy fue una construcción, y que puede haber otras posibles. Es transparentar la cocina, ¿sí?, de la construcción del tema, que permitiría que el alumno no endiose, no cosifique, no fije esa única relación. Y si tuviéramos tiempo, podríamos mostrarles otras formas, o invitarlos, ¿sí?, en tus preguntas, de dejarlos a los estudiantes. Le damos una clase, tarea para la clase que viene. Armen este tema desde otro lugar, ármenlo desde otros lugares, ¿sí? Traten de rearmarlo, quizás con otros supuestos o no, ¿sí?, para mostrar finalmente que hay una construcción posible y no la única, para evitar la repetición mecánica de lo que estamos dando. ¿Sí? Perdón, y Sí. también salir de ese monismo disciplinar, porque en realidad, por ejemplo, mi campo profesional es el turismo. Entonces nosotros el turismo lo vemos como un movimiento de personas, como una expresión en el terreno geográfico, como una expresión sociocultural o digamos, con connotaciones psicosociológicas. Mi materia es psicosociología. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es describir la mirada de la complejidad, digamos, cómo eso impacta, para dejarnos de alguna manera más libres de esas barreras que imponen las disciplinas, no sin pasar por lo disciplinar, porque me parece que es un paso necesario, pero tratar de superarlo para buscar fertilizarnos con otras perspectivas, no quedarnos encerrados. Totalmente, porque yo diría que eso que estás contando, que me parece sumamente rico, yo lo llevaría a cualquier área disciplinar. Hay áreas que parecen más cerradas, más específicas, pero en cuanto a eso lo ponemos en otra situación y en otro contexto y lo miramos desde otro lugar, por ejemplo, no desde el interior de un cuerpo aislado, sino de una situación en particular, pero más compleja y más atravesada, puede dar lugar a otras cuestiones que realmente son sumamente ricas e interesantes y permiten una flexibilidad de pensamiento, una flexibilidad de conocimiento. Y no es poco, es realmente sumamente importante. ¿Se acuerdan lo que conversábamos esta mañana acerca de los mundos que cambian, esta sociedad líquida al estilo de Bauman? Bueno, a ver, ¿cómo preparamos a los sujetos que no van a poder actuar inteligentemente en un mundo que no sabemos cuál va a ser? Entonces digo, tiene que ver con esta cuestión. Enseño y evalúo los contenidos, que los contenidos son aproximaciones y construcciones de sujetos sociohistóricos. Esto tiene que ver con la intervención del colega cuando dijo: los conceptos tienen una raigambre en un momento determinado, no surgieron porque sí. Es decir, hay connotaciones, demandas y fuerzas que hacen que hay
lo que algunos filósofos alguna vez llamaron el espíritu de la época, que centra la mirada en determinadas cuestiones, pero también hay modos de investigar en cada época que impregnan, ¿sí?, que permean, decíamos ayer, a otras disciplinas más allá de las directamente. ¿Cuál es el papel que se espera del sujeto que aprende? ¿Yo qué espero? ¿Qué estoy deseando de ese sujeto? ¿Desde qué lugar para mí sería un sujeto pleno, un verdadero sujeto? ¿Sí? Aquel que aprende todo lo que yo estoy indicando, o aquel que a la vez aporta, se revela, se resiste. ¿Sí? ¿Qué es este sujeto idealizado? Se permite el uso de diferentes lenguajes, lo que no es decir la cosa. No me estoy refiriendo a eso, pero puede haber, y de hecho, desde el haber incorporado la de las inteligencias múltiples, se hace más evidente, ¿sí?, que los sujetos tenemos distintos tipos de inteligencia. Más o menos las tenemos a todas, pero tenemos mayor fuerza, mayor desarrollo de algunas y no de otras. Entonces, si de lo que se trata es de poder, pero está bien que digan, en esta carrera solo se toman exámenes escritos, pero la profesión muestra que es importante el desarrollo de la argumentación verbal. Bueno, convengamos en eso, pero usemos y respetemos en nuestros estudiantes, ¿sí?, la posibilidad de expresión desde distintos lenguajes. Múltiples experiencias de los estudiantes y hay múltiples inteligencias. A ver, creo que esto alude a que los aprendizajes en última instancia es la posibilidad de establecer relaciones. Es decir, es muy frágil el aprendizaje que no entabla algunas relaciones, y yo diría relaciones significativas, ¿sí?, relaciones no arbitrarias. ¿Sí? Podemos recurrir a una regla mnemotécnica, pero es una relación arbitraria, no es una relación significativa. Me ayuda para acordarme, ¿sí?, de determinadas cuestiones muy puntuales, la regla mnemotécnica. Pero un aprendizaje significativo y una evaluación, ¿sí?, debería estar marcada por la posibilidad de recuperar relaciones de tipo significativo. Y me dirán, ¿qué importa esto para la evaluación? Si yo armo evaluaciones y estoy pensando en una buena evaluación, no basta con que el estudiante responda correctamente con una palabra o con una pequeña expresión a una pregunta que yo estoy haciendo, porque puede estar recordándola de modo mnemotécnico, ¿sí?, y memorístico. Inmediatamente, y ahora con esto entro de costado a la validez de las pruebas objetivas, donde en las pruebas objetivas, las respuestas mínimas, prefijadas, etc., generalmente lo que podemos chequear es la identificación de una respuesta correcta, ¿sí? Es decir, en las multiple choice, que son de las más complejas, lo que se puede recuperar es que el alumno, dentro de varias, es capaz de reconocer una que es la correcta o la más correcta. No tenemos la menor idea en ese tipo de prueba por qué la eligió. ¿Cuál fue el proceso constructivo que lo lleva a elegir esa dentro de las otras ofertas que había en ese ítem? Por el otro lado, nos pone en una situación en donde tenemos que estar muy seguros que esa es la respuesta correcta y que no hay ninguna posibilidad de que haya otra que sea correcta. Limita así, o las que son
efectivamente así, no son de otro modo, son aprendizajes muy pequeños, muy puntuales, muy mínimos. Si yo digo cómo se llama la articulación entre brazo y antebrazo, claro, solo codo. Ahora, yo hago la contrapregunta, ¿de qué sirve que el alumno sepa cuánto vale que el alumno pueda decir codo? Depende de la carrera. Si no es traumatología, todo bien. Ajá. Pero aún así, no me quedo con el codo, con la palabra codo, Claro. porque sí me interesa si es traumatología o si estoy trabajando en kinesiología, que sepa qué diablos pasa ahí adentro, perdón la expresión. No basta con que me diga codo, ¿sí? Tiene que saber cómo trabaja el codo. No se puede. Claro. Además no bastaría tampoco que diga están presentes, bueno, tal formación, ahí no voy a seguir porque voy a decir bacanas, digo porque encaja en la otra y digo, no basta eso sería como lo necesario, pero para el verdadero conocimiento, ¿sí? Porque un buen traumatólogo no solo tiene que saber nombrar eso, tiene que trabajar con eso, tiene que poder diagnosticar ahí, tiene que saber qué pasa cuando algo de eso no está bien o funciona mal. ¿Puedo hacer un comentario? Dale. Estrictamente hablando de los músculos, bueno, ambos escritos sobre los músculos. Cuando se dice se parte de algunos presupuestos, como que, bueno, tal vez el alumno no sepa, entonces le tengo que dar la respuesta correcta. Y después hay de las 4 probabilidades que tiene de elección, 3 que son distractoras y que el evaluador debe diseñarlas como distractoras. Cuando eso en la realidad no ocurre, porque cuando él tiene que hacer un análisis de los hechos están presentes por sí, pero no tienen la finalidad de distraer. Es una cosa bien interesante. Y otra cosa interesante es que se hizo una experiencia, eso lo analicé con la gente del italiano de Buenos Aires, un curso de educación médica. Se hizo una experiencia en Brasil y se entrenó a un postulante al ingreso a la carrera de medicina. Se lo entrenó no en el conocimiento para ir a rendir el examen, sino darle una técnica de cómo él tenía que contestar las preguntas, estrictamente probabilística. Lo interesante es que el alumno ingresó. Pero ¿saben cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Y por qué era válida esta prueba? Porque quien ingresó y a quien se lo entrenó era analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. No conocía esa experiencia. Yo concuerdo, me parece excelente el ejemplo que estás poniendo, porque conozco sí la experiencia evaluativa que se hizo con niños que habían sido entrenados, educados digamos, porque habían sido sucesivamente sometidos a experiencias evaluativas de este tipo, ¿sí? Es decir, cerradas, con la respuesta prefijada y donde había que leer de determinada manera para encontrar, ¿sí?, la respuesta correcta. Y se aplicó con otro grupo en donde niveles similares que no tenían experiencia en este tipo de evaluaciones, sino tenían experiencia en evaluaciones o más tradicionales, o más coloquiales, o más abiertas, que en realidad ellos tenían que construir
la respuesta y no seleccionarla de un menú determinado. Cuando se aplicaron a ambos grupos multiple choice, los primeros tenían una gran chance sobre los segundos, o sea, obtuvieron un puntaje muchísimo mayor, porque lo que habían aprendido era el manejo de la técnica de respuesta y de lectura muy particular que requiere la multiple choice. Hay algunas investigaciones que muestran que hay algunas evaluaciones armadas de este tipo que en realidad no evalúan conocimiento, esto que acabas de decir sería un ejemplo, sino evalúan la capacidad lectora muy particular que requiere determinado tipo de entrenamiento. Es decir, cómo descartar distractores, ¿sí? No porque se razona sobre la falencia o la incompletud del distractor, sino porque es lingüísticamente, ¿sí?, incorrecto, imposible de hacer. Entonces, esta es una. La otra cuestión es que en las pruebas llamadas objetivas, o sea, pruebas cerradas, de respuesta cerrada, que es algo que creo que es serio, el alumno no construye conocimiento, elige, selecciona dentro del menú aquello que no todas son por azar, no todas son así. Hay pruebas que requieren de multiple choice, requieren razonar y pensar, pero de todos modos él no construye la respuesta. La respuesta la construyó el equipo que construyó las pruebas, ¿sí? Y lo que estaba diciendo además el colega allí es que en la realidad es uno el que debe enfrentarse a una situación en la vida profesional donde debe construir a partir de indicios, de datos, etcétera, esa respuesta. En algunos casos los distractores son tramposos, ¿sí? Son tramposos, son capciosos. Entonces, peor todavía en esta cuestión. Entonces digo, algunas notas, ¿sí?, y las seguimos discutiendo para ir un poquito avanzo y digo, por lo que hablamos acá. Se me había ocurrido pensar que la complejidad del objeto a evaluar, aprendizaje, que tiene múltiples facetas, tiene cuestiones conceptuales, actitudinales, de relaciones, de comprensiones, etc., debe involucrar, desde mi punto de vista, una buena evaluación, ya lo habíamos dicho, la posibilidad del uso de un menú, de un paquete de herramientas evaluativas, porque una sola, ¿sí?, herramienta es muy difícil que sea capaz de pescar aquello que estamos queriendo pescar, que es eso, complejo, ¿sí?, escurridizo y encima de construcción personal, que es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, sugerencia, ¿sí?, pensemos en la posibilidad de diseñar, sometamos a evaluación los mismos instrumentos y herramientas de evaluación para ver qué nos permitieron conocer, qué nos permitieron evaluar ese que estamos usando, ¿sí?, para ver si somos capaces de inventar algún otro que pesque, y no creamos que estamos barriendo todo con ese solo instrumento. Me surge el deseo de contarles un pequeño cuentito. Había una vez en un pequeño pueblo, como todo pueblo, se conocían todos los habitantes del pueblo
Pero llega al pueblo una persona que no era de ahí. Llega, baja, entra al pueblo en un taxi. Hay gente que mira, no era un pueblo donde hubiera movimientos, y viene con un bolso, una valijita, unas cosas, va a un hotel. Oh, no hay ningún indicio que haga pensar nada. Hasta el otro día que este personaje sale con esa valijita, una valijita cuadrada, una funda alargada y un banquito, y se instala al lado del río. En ese pueblo había un río. De estar ahí, abre y saca elementos de pesca, ¿sí? De la valijita saca otras cosas que pone ahí al lado, y entonces los viejos que estaban en la plaza del pueblo dicen: ah, usted vino a pescar, es un pescador. Ah, bueno, sí, sí. Y uno de ellos se acerca a este extranjero y dice: buen día, ¿no? Dice, ¿le interesa la pesca? No, la verdad que no. Pero, ¿usted no viene a pescar? Bueno, no, sí, pero pero usted no es pescador. No, yo no soy pescador. Yo soy un investigador. ¿Un investigador? Sí, acá en el pueblo, sí. ¿Sí que está investigando? Bueno, mire, fíjese, yo acá en la valija tengo una balanza, tengo elementos para medir, tengo un cuaderno. Yo voy sacando peces de este río y los voy clasificando, porque lo que estoy investigando son los peces que hay en este río. Dice el viejo: ¡guau! No, la verdad, vuelve a donde está el grupo de sus amigos del pueblo y le dice: no, mira, no es un pescador, es un investigador y está investigando los peces que hay en el río. Pasa un día, pasa otro día, este hombre sigue sacando peces, los mide, los pesa, los clasifica, anota, etcétera, etcétera. Y pasaron 3 días y vuelve uno de estos viejos con una sonrisa bastante socarrona y dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sigue investigando? Sí. ¿Y sigue investigando? Usted dijo que investigaba. Estoy investigando los peces de este río. No, dice, está equivocado. No, ¿cómo? Si yo soy investigador, ¿cómo me voy a equivocar? No, sí, se está equivocando. ¿Por qué? Porque usted no está investigando los peces de este río. Está investigando los peces que puede pescar con ese instrumento que está usando. Porque en este río hay peces mucho más grandes y muchos más chiquitos que lo que usted es capaz de clasificar con esa red que tiene en las manos. Moraleja: las redes que nosotros usamos en la evaluación pueden pescar ciertos peces, pero no todos, ¿sí? Para que podamos pescar, no sé si todos, ¿sí? Pero diversos peces, y barramos, ¿sí? Seamos capaces de barrer con mayor amplitud realmente los peces, los aprendizajes, que son una cuestión compleja. Podemos usar la caña, el medio mundo, la pesca en profundidad, sobre la costa, etcétera, etcétera. Entonces digo, quizás yo uso estos relatos y estos cuentos porque a veces uno se acuerda del cuento para evocar, ¿sí?, el concepto que intentó que se ponga en cuestión. Es imposible conocer todas las facetas con una sola herramienta. Es bueno, una buena evaluación, poder pensar en el uso de distintas herramientas. Pero además, cada sujeto puede manifestar mejor su aprendizaje con algunos formatos que con otros. Y ahí cabe, entonces, el concepto de triangulación de herramientas, ¿sí? En ciencias sociales y humanas se usa mucho
en investigación el concepto de triangulación, que no es necesariamente tres, ¿sí? Y es poder someter, ¿sí?, a una especie de contrastación, porque no podemos experimentar como las ciencias experimentales. ¿Qué pasa si yo le doy tanto de sodio, le retiro? No puedo hacer esa experimentación en nuestros procesos pedagógicos, en nuestros procesos didácticos. Y entonces el uso de distintas formas, de distintas herramientas, de distintos dispositivos, permiten una triangulación, o sea, una mirada desde distintos lugares para ver si efectivamente, ¿sí?, hay un aprendizaje como estamos deseando o queriendo que ocurra. Puedo preguntar el concepto, puedo ver el uso del concepto en relación y explicándolo, puedo trabajar el concepto en un contexto diferente, puedo contrastar conceptos frente a una situación, a ver cuál. Hoy hablábamos y decías que en ciertas disciplinas se usa mucho, y que no era tu caso, el trabajar con fórmulas, ¿sí? Entonces dijo, no es que está mal la fórmula, lo que pasa es que si les damos la fórmula como modo de enseñanza y aprendizaje y evaluamos por la aplicación de la fórmula, lo que estamos trabajando es con pensamiento aplicativo, ¿sí? No es un pensamiento, ni siquiera es deductivo, es aplicativo, ¿sí? ¿Por qué no pensar? Bueno, quizás a veces haga falta. Estamos en un proceso en donde hay que agilizar, ¿sí?, el manejo de la fórmula, bueno, porque cierto trabajo requiere ese tipo de entrenamiento y bueno, está bien, pero triangulemos para ver si efectivamente esa fórmula están comprendiendo de qué se trata o están solamente el instrumento sabiendo cómo leer la fórmula, ¿sí?, como era el caso que vos planteabas, leer el instrumento para poder rápidamente aplicarlo, ¿sí? Pasa igual con ciertos saberes procedimentales, que son importantes en ciertas carreras. Hay que aprender cómo se procede en un laboratorio frente a una situación, en un caso de abogacía, cómo se procede cuando en turismo, cuando un contingente duda acerca de qué destino y de qué... Son aspectos procedimentales, lo cual no quiere decir que sean únicos, mecánicos y que haya que aprenderlos, ¿sí?, como si fuera un mecanismo que se desata por la primera cuestión, porque cada caso es particular. En cada una de estas situaciones, el sujeto humano que tenemos adelante es distinto, el caso nunca se repite en derecho exactamente el mismo caso. Cuando tenemos que diseñar un tratamiento de nutrición para los y las nutricionistas, es decir, si bien hay componentes prototípicos, supongo, de ciertas dietas y para ciertas situaciones, cada persona es distinta, cada persona en su inserción cultural, social, etc. Y sería un error poder diseñar una dieta que sea culturalmente extraña a esa persona, que, bueno, estoy diciendo quizá obviedades entonces digo, está bueno poder pensar desde distintas herramientas que nos permitan poder entender, no solo si conoce el protocolo y lo aplica, ¿sí?, cosa que en la enfermería es muy fuerte, esto de la OMS ha trabajado mucho para ahorrar errores, para evitar errores, y yo realmente me parece muy saludable
pero el aprendizaje de un enfermero, de un médico, no puede ser solo la aplicación correcta de un protocolo. Tiene que entender por qué en ese protocolo se están prescribiendo ciertas cuestiones. Entonces digo, el protocolo sí, pero no me basta y entonces recurro a otras situaciones y así sigo en esta triangulación de herramientas y triangulación de sujetos, que es poder preguntarle a varios qué está pasando con el aprendizaje, en especial al propio aprendiz. ¿Cómo estás aprendiendo y qué te está sirviendo para aprender mejor? ¿Sí? Esto también es triangulación de sujetos. Sigo y vamos a la 4 y dijimos que eran 7. Hay momentos de la evaluación. Muy común hablar de evaluación diagnóstica, evaluación de proceso y evaluaciones finales o parciales. A ver, ¿está mal? No, ¿qué va a estar mal? Está muy bien. Conversemos, discutamos un poquito el sentido de esto. ¿Quiénes usan evaluaciones diagnósticas en sus cátedras? No en el campo de la medicina con los pacientes, digo en la cátedra, ¿sí? ¿Algunos de ustedes utilizan? ¿Sí? A ver, contanos qué haces. Lo nuestro es una cosa simple, que en realidad es una evaluación de lo que tendríamos que proporcionar durante todo el curso, sin que ellos tengan las herramientas necesarias para saber qué es lo que saben y qué es lo que no saben y a dónde se van a tener que dirigir su esfuerzo para aprender. Y lo importante es que no es ponderativa, es autoevaluativa. Bien. ¿Y cómo la hacen? ¿Cuál es el instrumento, la herramienta que utilizan algunas veces? Múltiples. Múltiples. Hacemos, por ejemplo, preguntas donde tengan diversas alternativas, pero nunca la alternativa tiene que ir disociada de lo que sería una breve fundamentación del porqué. Bien. Recogen ese material, ¿sí? Es decir, usan esa evaluación diagnóstica. ¿Y qué hacen con eso? Se lo mostramos al estudiante y directamente le decimos qué les parece esto, qué es lo que se van a enfrentar, cómo lo motivamos para que ellos vean que es importante eso. Claro. Es como que, bueno, estos son los huecos, estas son las cuestiones que vamos a tener que trabajar en conjunto y bueno, y ese mapeo, que es como un mapeo, puede servirles para la autoevaluación, dice aquí el colega. ¿Quiénes más usan evaluaciones diagnósticas? A ver. Yo en el sexto año de secundaria, Sí. hablar de economía política, que es una crítica y espera, bueno. Yo empiezo normalmente el año, las clases, con unos videos que en realidad hablan de la crisis del 2008, que repercutió en todo el mundo. Entonces, se los mostramos, lamentablemente son 6, bastante largos, entonces los vamos viendo lentamente. Pero sirve de diagnóstico, porque es introducirlos a ellos en un tema que ellos piensan que es actual, y en realidad el video muestra que todos los problemas económicos no nacieron ahora, que nacieron desde la historia, desde que existe la historia hasta hoy, y lamentablemente cosas que hoy creemos que son nuevas, no son nuevas, fueron creadas en su momento, y entonces se relaciona lo histórico con lo económico y, actualmente, ¿qué es lo que ellos reconocen de lo que puedan ver en un noticiero, vivir en su casa, antes de empezar a dar Bien, o sea, de la historia? están buscando qué saberes tienen, ya llegan con qué saberes, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Para poder diseñar o diagramar, pero vos decías, para que ellos se den cuenta. ¿Y ustedes qué hacen con eso? Hay también